Ricardo Silva estaba acostumbrado a los desafíos. Con 15 años de servicio en la policía, ya había pasado por situaciones que la mayoría de las personas ni siquiera podría imaginar. Desde misiones peligrosas hasta enfrentamientos con criminales armados, siempre se mantuvo firme y valiente. Pero ese día, en el tribunal, todo lo que conocía como verdad y justicia se desplomó a su alrededor. La acusación que pesaba sobre él era grave, un crimen que no había cometido. Aunque había alegado su inocencia y jurado que las pruebas en su contra habían sido plantadas, el jurado lo consideró culpable. La sentencia fue rápida, fría y sin compasión. Ricardo fue condenado, pero para él, el mayor dolor no estaba en la inminente prisión. Estaba en la idea de ser separado de su fiel compañero, Thor. Thor era más que un perro para Ricardo. Era su compañero, su amigo de confianza, su guardaespaldas incansable. Juntos habían enfrentado peligros, resuelto casos y arriesgado sus vidas por la justicia. Pero la condena de Ricardo significaba que sería apartado de todo eso. Y su mayor miedo en ese momento era la separación de Thor. Cuando el juez pronunció la sentencia, con voz temblorosa, Ricardo pidió una última oportunidad. ¿Puedo despedirme de Thor? El tribunal quedó en silencio, pero el juez, tal vez tocado por la sinceridad y el dolor en su solicitud, le permitió tener 3 minutos. Ese momento fue, sin duda, el más difícil de todos. Al acercarse a Thor, que estaba esperando en la entrada del tribunal, el perro parecía presentir que algo andaba mal. La mirada de Thor, normalmente calma y fiel, estaba tensa, y entonces, como si algo lo hubiera alertado, comenzó a olfatear la chaqueta de Ricardo insistentemente. Thor, con su postura erguida, miró profundamente a Ricardo como si intentara entender lo que estaba sucediendo. La tensión en el ambiente era palpable. Todo el tribunal observaba, pero nadie sabía exactamente qué estaba a punto de hacer el perro. De repente, el comportamiento de Thor cambió. Se acercó a la chaqueta de Ricardo y comenzó a olfatear frenéticamente, sus narices moviéndose de un lado a otro, como si estuviera buscando algo. Ricardo, sintiendo la presión, se agachó para acariciar al perro, tratando de calmarlo, pero Thor no se detenía. La mirada del perro se fijó en un punto específico de la chaqueta de Ricardo, y entonces, con un ladrido bajo e insistente, comenzó a tirar de la ropa de su compañero. Fue en ese momento cuando Ricardo sintió un leve dolor en el pecho. La verdad parecía a punto de salir a la luz, pero no sabía qué esperar. El oficial de seguridad, inicialmente confundido, se acercó para apartar al perro, pero el juez, sorprendido por la reacción del animal, hizo un gesto para que se mantuviera alejado. «Déjenlo», dijo el juez, «déjenlo hacer lo que tiene que hacer». Fue cuando Thor, con su habilidad única, encontró lo que buscaba, un pequeño grabador escondido dentro de la chaqueta de Ricardo. El perro, en su lealtad, inquebrantable, parecía haber sentido que ese objeto tenía algo que ver con lo que estaba sucediendo. Cuando el grabador cayó al suelo, todos en el tribunal guardaron silencio. El juez, perplejo, se inclinó para recoger el dispositivo. Ricardo, con el corazón acelerado, sabía que ese pequeño objeto podría ser la clave para su libertad, pero al mismo tiempo temía que fuera demasiado tarde. El grabador se encendió y se escuchó una voz amortiguada. La conversación, registrada en el dispositivo, era clara. «Vamos a plantar las pruebas contra él. No podemos dejar que Ricardo nos estorbe». Las palabras eran claras y no dejaban margen a dudas. La grabación, que antes parecía un simple objeto sin valor, ahora llevaba la verdad de toda la situación. Ricardo fue sacado del tribunal, pero esta vez algo había cambiado. La esperanza que sentía antes de entrar allí, un hilo de luz, se había hecho más fuerte. Thor había encontrado la evidencia.
y con ello la posibilidad de revertir la condena. El peso sobre los hombros de Ricardo disminuyó, pero la batalla apenas comenzaba. Con el descubrimiento de la grabación, la historia de Ricardo empezó a tomar otro rumbo. El tribunal, que lo había considerado culpable, tuvo que reevaluar el caso y pronto se abrieron las puertas para una investigación más profunda. Ricardo, ahora con las pruebas en mano, ya no se sentía como una víctima indefensa. El dolor de la separación de Thor aún lo consumía, pero había algo más fuerte que comenzaba a crecer dentro de él. El deseo de exponer la verdad y limpiar su nombre. Sin embargo, el camino que se abría por delante no sería fácil. Aquellos que habían conspirado contra él no iban a rendirse tan fácilmente. El capitán Raúl Núñez, el supervisor de Ricardo, se había involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba, y Ricardo sabía que su libertad no sería garantizada sin lucha, pero estaba dispuesto a seguir adelante. La batalla por la verdad acababa de comenzar. Mientras Ricardo se preparaba para la reapertura del juicio, Sara Martins, su colega y amiga de toda la vida, asumió la responsabilidad de investigar más a fondo la red de corrupción que había sido revelada por la grabación. Sabía que la prueba no era suficiente. Necesitaba más información para derribar de verdad a los responsables. Como investigadora experimentada, Sara comenzó a revisar documentos, interrogar testigos y buscar cualquier evidencia que pudiera implicar a Núñez y otros miembros de la corporación. Lo que descubrió fue mucho más de lo que imaginaba. La corrupción en el departamento de policía era profunda e involucraba a personas con poder, incluidos políticos y empresarios, que usaban los recursos de la policía para encubrir crímenes como el tráfico de drogas y sobornos. Sara sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba a Ricardo, pero él estaba tras las rejas y los ataques contra ella ya habían comenzado. Pronto, Sara comenzó a ser atacada. Primero fueron amenazas anónimas, luego intentos de invasión en su casa y su oficina. Pero Sara no vaciló. Sabía que si retrocedía ahora, la verdad moriría con ella, y Ricardo, con Thor a su lado, quedaría preso para siempre por algo que no había hecho. En cada momento de peligro, el recuerdo de la amistad y lealtad de Ricardo y Thor la motivaba a seguir adelante. Sabía que debía ser más estratégica. Si querían callarla, tendría que jugar su juego, pero con más inteligencia. Fue entonces cuando descubrió, en un archivo confidencial, el nombre de otros oficiales involucrados en el esquema de corrupción. La lista era extensa y junto con ella, más pruebas que vinculaban a Núñez directamente con un gran esquema de soborno y tráfico de drogas. Con estas pruebas, el plan para exponer la corrupción finalmente estaba tomando forma. Mientras Sara hacía avances significativos en su investigación, la tensión aumentaba. Los ataques contra ella se intensificaron, pero nada la hacía desistir. Sabía que estaba cerca de la verdad, y eso la mantenía firme, incluso frente al miedo constante. Pero no era solo ella la que estaba en riesgo. Ricardo, aún preso, se sentía cada vez más vulnerable. Su libertad estaba en manos de Sara y Thor. Sabía que, mientras el tiempo pasaba, el enemigo se volvía más peligroso. La red de corrupción que había sido desmantelada ya estaba intentando protegerse, y los siguientes pasos de Ricardo y Sara tenían que ser rápidos y calculados. Ya no había espacio para errores. Un paso en falso, y podrían perderlo todo. Necesitaban un plan para llegar a los medios, para asegurarse de que las pruebas no se perdieran en el sistema corrupto que había engullido a la policía. Y fue entonces cuando surgió una nueva idea. Ricardo sabía que debía confiar en Thor. El perro, siempre tan leal, siempre tan instintivo, podía ser más útil de lo que jamás imaginó.
Cuando llegó el siguiente ataque, la lealtad de Thor fue puesta a prueba de una manera jamás vista. Un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar donde Ricardo y Sara se habían ocultado y la situación se volvió desesperada. Pero Thor, con sus sentidos agudos y su enorme coraje, fue el primero en percatarse del peligro. Cuando los atacantes se acercaron, ladró ferozmente y corrió hacia ellos, impidiéndoles avanzar. Con una rapidez impresionante, Thor atacó a los invasores, defendiendo a Ricardo y Sara con la fuerza de un león. La lealtad del perro parecía no tener límites. Era como si, en ese momento, supiera que la vida de su compañero estaba en juego y no dudó en arriesgar su propia seguridad para protegerlo. La lucha fue intensa, pero Thor no cedió. Apartó a los agresores con su fuerza y destreza, ayudando a Ricardo y Sara a escapar hacia un lugar seguro. Allí, con el corazón acelerado y las manos sudorosas, se refugiaron en una casa segura y comenzaron a reevaluar la situación. Las pruebas estaban intactas, pero el tiempo estaba en su contra. Los hombres que los habían atacado apenas comenzaban a entender lo que estaba sucediendo y pronto vendrían más intentos de silenciarlos. Ahora, Ricardo sabía que la verdadera batalla estaba en proteger la vida de las personas involucradas y garantizar que se hiciera justicia. Sara, a su lado, estaba más determinada que nunca. Tenían las pruebas, tenían a Thor y, lo más importante, estaban listos para enfrentarlos de frente. El lugar seguro donde se refugiaron era modesto, lejos de los ojos de los enemigos. Pero la calma era temporal, la sensación de urgencia estaba siempre presente y el miedo de ser encontrados flotaba en el aire. Ricardo y Sara sabían que, en cualquier momento, los atacantes podrían regresar, más preparados y más implacables. La tensión era palpable, pero lo que más preocupaba a Ricardo era lo que podría suceder con Thor. El perro, a pesar de su valentía, también estaba agotado. Durante toda la situación se había mantenido vigilante y valiente, pero ahora, con la adrenalina disminuyendo, el desgaste era evidente. «Vamos a darle un poco de descanso», dijo Ricardo, acariciando la cabeza del perro. Thor, con los ojos cansados, se tumbó a su lado, descansando por breves momentos. Pero incluso en reposo, Thor parecía estar siempre alerta, como si supiera que el peligro aún no había pasado. Y en realidad no había pasado. Sara, por otro lado, no descansaba. Mientras Ricardo intentaba calmar a Thor, ella estaba frente a un computador, revisando las pruebas que habían logrado reunir. Cada pieza de evidencia era más contundente que la anterior, y la red de corrupción se desintegraba frente a sus ojos. Pero con cada nuevo descubrimiento, Sara sentía una presión creciente. Sabía que todo esto estaba a punto de estallar en una gran explosión pública, y no sería fácil lidiar con las consecuencias. Había políticos involucrados, figuras poderosas con un enorme poder de manipulación, pero estaba decidida. La verdad debía salir a la luz, y sabía que, si no actuaban pronto, todo lo que habían logrado podría perderse. La necesidad de actuar rápidamente se reforzó cuando comenzaron a escuchar ruidos provenientes del exterior de la casa. Alguien se acercaba. El ataque estaba a punto de suceder. El pánico fue momentáneo, pero pronto el instinto de Ricardo se activó. «Thor», susurró, y el perro se levantó inmediatamente, con los sentidos alerta. Como si supiera lo que estaba en juego, Thor se colocó al lado de Ricardo, listo para proteger una vez más. Los pasos que se acercaban eran pesados y rápidos, y Sara miró a Ricardo con la misma determinación que él sentía. «Vamos a solucionar esto», dijo, y Ricardo asintió. Tenían poco tiempo, pero la confianza entre ellos y la lealtad de Thor formaban una barrera impenetrable. Si era necesario, lucharían hasta el final para garantizar que la verdad fuera expuesta. La última embestida de los criminales estaba a punto de ocurrir.
y estaban listos para enfrentarla con todo lo que tenían. El sonido de los pasos pesados que se acercaban se hacía cada vez más fuerte. Ricardo y Sara, con los corazones latiendo rápido, sabían que ya no había espacio para errores. La noche estaba cayendo y la casa donde estaban escondidos parecía cada vez más aislada del mundo. Sin embargo, lo que más los aterrorizaba no era el sonido de los pasos, sino la certeza de que la última embestida de los criminales sería implacable. Estaban allí para eliminar cualquier vestigio de la verdad, y si era necesario, para acabar con todos los que estuvieran en su camino. Ricardo, con la mirada fija en la puerta, se preparaba para lo peor. Pero Thor, con su increíble percepción, detectó algo antes que él y Sara. El perro se levantó de repente, con sus oídos atentos a los más mínimos sonidos a lo lejos. Thor parecía presagiar que algo grande estaba por suceder. Ladró con intensidad, como si estuviera diciéndoles a Ricardo y Sara que se prepararan, y, de hecho, la advertencia fue dada en el momento justo. Los invasores llegaron por sorpresa, pero Thor fue imparable. Cuando la puerta de la casa fue derribada, el perro saltó con una ferocidad inusitada, atacando a los agresores con una precisión que solo él podía tener. Era como si el instinto de protección de Thor fuera infinito. Mordió a uno de los atacantes en la pierna, haciéndolo caer al suelo. En el caos que siguió, Ricardo y Sara actuaron rápidamente. Sara corrió a recoger las pruebas que estaban sobre la mesa y Ricardo, sin dudarlo, se lanzó a ayudar a Thor. Sabía que sin el perro tendría pocas opciones de defenderse. Pero la lealtad de Thor no lo defraudó. El perro, con una fuerza impresionante, logró alejar a los hombres, forzándolos a retroceder. Sin embargo, aún eran muchos los atacantes y la lucha estaba lejos de terminar. Ricardo, con la adrenalina corriendo por sus venas, agarró una silla y la utilizó para protegerse. Mientras Thor mantenía a los invasores alejados, él y Sara lograron moverse hacia una salida lateral. ¡Vamos!, gritó Ricardo. Sabían que, si permanecían allí mucho más tiempo, las probabilidades de sobrevivir disminuirían con cada segundo. La lucha era dura y el miedo de perder a Thor, el único verdadero aliado que tenía, lo impulsaba aún más a luchar. Ahora corrían hacia la calle, donde un coche les esperaba. El vehículo, como una forma de escapar de la casa cercada, sería la única oportunidad de llegar al lugar seguro donde finalmente podrían entregar las pruebas. La tensión era extrema, pero la visión de Thor corriendo a su lado, como un verdadero héroe, les daba fuerzas para seguir adelante. Llegaron al coche, jadeantes y con el corazón a mil, pero sabían que no podían detenerse. El vehículo estaba allí, estacionado en un lugar escondido, y fue lo único que los mantuvo fuera de las manos de los criminales. Cuando entraron al coche, con Thor en el asiento trasero, la sensación de alivio fue momentánea. El peso de la persecución aún estaba allí, y la lucha por asegurar que las pruebas llegaran al destino final aún no había terminado. Ricardo miró a Sara, sus ojos cargados de tensión, pero también de una confianza renovada. Ahora necesitamos ser rápidos, vamos al punto de entrega, no podemos permitir que más cosas salgan mal, dijo él, la voz firme, pero llena de cansancio. Sara, con la mirada resuelta, solo asintió. El tiempo estaba en su contra, pero el instinto de supervivencia de ambos los impulsaba. La carretera por delante estaba llena de obstáculos, pero, con Thor a su lado, sentían que podían conquistar cualquier cosa. Mientras el coche avanzaba por las calles desiertas, la radio sonaba suavemente de fondo, pero la mente de todos en el coche estaba en otro lugar. Las calles parecían interminables, y cada esquina podría ser una emboscada. El miedo de ser perseguidos, o peor aún, de perder las pruebas, estaba siempre presente. Thor,
con los ojos atentos, parecía sentir cada vibración, cada movimiento en las cercanías, siempre alerta. Ricardo sabía que Thor no solo los había protegido ese día, sino que también sería fundamental para garantizar que las pruebas llegaran al destino final. Era una misión crucial y no podía permitir que todo el esfuerzo fuera en vano. Miró por el espejo retrovisor, tratando de ver cualquier señal de persecución. Nada, al menos por ahora, estaban a salvo, pero la sensación de seguridad era frágil. Pronto comenzaron a darse cuenta de que el coche había cambiado de dirección, lo que indicaba que los estaban siguiendo. No había duda de que alguien estaba detrás de ellos. La tensión aumentó una vez más. «Acelera», dijo Sara con urgencia en su voz. Ricardo hizo lo que ella pidió, sintiendo cómo el coche ganaba velocidad. Cada segundo, el sonido de los neumáticos raspando sobre la carretera se hacía más intenso, y la idea de ser capturados antes de llegar al destino final se volvía insoportable. El coche comenzó a alejarse un poco de los perseguidores, pero no por mucho tiempo. La persecución recién comenzaba. La persecución se volvía cada vez más intensa. El sonido de los motores de los coches detrás de ellos se acercaba más, como si el peligro estuviera a la vuelta de cada curva que tomaban. Ricardo mantenía la calma, su enfoque inquebrantable. Sabía que, si perdían la carrera ahora, toda la lucha habría sido en vano. Apretó el volante, sintiendo el sudor deslizándose por su frente, pero sin desviar los ojos de la carretera. Cada maniobra, la distancia entre ellos y los perseguidores disminuía, pero Ricardo no se dejaba afectar. Había enfrentado peligros mucho mayores antes, pero nada comparado con tener su libertad y la verdad sobre su vida en juego. Y a su lado, allí estaba Thor, el perro que lo había salvado tantas veces, que ahora se mantenía tranquilo, aunque atento, como si supiera que la misión aún no se había cumplido. Sara, a su lado, observaba los retrovisores, intentando identificar cualquier movimiento. Cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Sabía que, cuando entregaran las pruebas, el escándalo sería enorme, pero no podía dejar de pensar en lo que sucedería después. La vida de ambos nunca volvería a ser la misma. La policía, las autoridades, todo lo que había conocido hasta ese momento podría cambiar por completo, pero la verdad tenía que salir a la luz, aunque eso significara enfrentarse al caos. Con una mirada rápida hacia Ricardo, apretó los labios. «Estamos casi allí», dijo ella, la voz tensa, pero con un toque de esperanza. Cada kilómetro, la certeza de que estaban a punto de alcanzar su objetivo se fortalecía. Pero, al mismo tiempo, el miedo de perderlo todo en el último momento siempre estaba allí. Cuando el coche hizo una curva pronunciada, algo que parecía un reflejo de una maniobra de escape, uno de los perseguidores intentó bloquearles el camino. La colisión parecía inminente, pero Ricardo, con una habilidad que solo poseía debido a años de experiencia, giró el volante con precisión y evitó el impacto, haciendo que el coche derrapara de lado, con las ruedas chillando sobre el asfalto. El sonido del motor del coche perseguidor pasó por ellos, pero no fue suficiente para detenerlos. «Estamos muy cerca», pensó Ricardo, su cuerpo tenso, pero la sensación de estar de nuevo al mando comenzaba a regresar. Cada segundo, las posibilidades de llegar al punto de entrega aumentaban, pero los perseguidores no se rendirían tan fácilmente. Con cada maniobra evasiva, el tiempo parecía estirarse de una manera insostenible. El coche de Ricardo tenía la parte delantera ligeramente dañada, pero nada que impidiera seguir adelante. Cada nuevo acelerón, el motor rugía y él sentía el peso de la presión acumulándose sobre sus hombros. Sara estaba en silencio, mirando fijamente al frente, los ojos casi cerrados por la concentración. Sabía que cualquier error ahora podría ser fatal. Y entonces, como si el destino estuviera jugando una última carta,
El coche perseguidor hizo una maniobra arriesgada. Cuando llegó la curva, uno de los perseguidores intentó bloquearles el camino, pero en lugar de causar una colisión directa, el coche perdió el control, derrapando sobre la pista. El sonido del metal golpeando el asfalto fue música de alivio para Ricardo, pero sabía que aún no estaban fuera de peligro. Necesitaban llegar al punto de entrega, sin más distracciones. Al mirar hacia atrás, Ricardo vio el coche de los enemigos alejándose, pero la sensación de seguridad aún parecía distante. Sara dio un suspiro profundo, como si finalmente se permitiera relajarse un poco. «Demos todo lo que tenemos», dijo, en un tono casi como un incentivo para ambos. Él asintió, su mirada fija en la carretera por delante, pero una sensación de alivio comenzó a surgir. Finalmente, estaban llegando al punto donde entregarían las pruebas, el lugar donde todo esto podría terminar. Habían sido perseguidos, atacados y casi derrotados, pero el viaje estaba casi terminado. Y Thor, fiel como siempre, estaba allí, con los ojos atentos, protegiendo a todos. La lealtad del perro nunca vaciló, y incluso ahora, con el peligro aparentemente más lejano, el instinto de Thor seguía en acción, listo para defender una vez más, si fuera necesario. Cuando finalmente llegaron al punto de entrega, la sensación de agotamiento fue casi inmediata. El lugar era discreto, un pequeño almacén en las afueras de la ciudad, escondido de miradas curiosas. Allí, Ricardo y Sara, con la ayuda de Thor, entregaron las pruebas a un periodista de confianza quien, con la promesa de actuar con cautela, garantizó que el escándalo sería expuesto a los medios en el momento adecuado. El peso que Ricardo sentía sobre los hombros en las últimas horas parecía comenzar a desaparecer. Sabía que eso era solo el principio del final, pero la justicia estaba al alcance de la mano. Su nombre sería limpiado, y con ello, las heridas abiertas por la traición y la injusticia podrían finalmente comenzar a cicatrizar. Habían ganado, pero antes de permitirse relajarse, sabían que los próximos días serían difíciles. El juego apenas comenzaba para los criminales, pero la verdad finalmente había encontrado su camino hacia la luz. En los días que siguieron, la ciudad se vio tomada por un torbellino de noticias. El escándalo que Ricardo y Sara ayudaron a exponer se extendió como un incendio incontrolable. El nombre de Ricardo, antes manchado por la falsedad y la corrupción, ahora era sinónimo de coraje y justicia. El impacto fue profundo. Figuras políticas poderosas fueron apartadas y miembros de la corporación policial involucrados en actividades criminales fueron arrestados. El capitán Raúl Núñez, quien había orquestado la trama para incriminar a Ricardo, no tuvo escapatoria. Su caída fue pública y estrepitosa, y el sistema que había manipulado la ley para proteger sus propios intereses comenzó a desmoronarse. Pero, a pesar de las victorias de cada día, Ricardo sabía que la verdadera recompensa no era la fama que le fue impuesta, ni el reconocimiento público. Su verdadera victoria, y lo que lo sostenía, era el vínculo indestructible que compartía con Thor. Sin embargo, aunque la lucha por el sistema de justicia se había ganado, Ricardo y Sara sabían que aún había desafíos por delante. La libertad de Ricardo fue restaurada, pero las cicatrices de la traición, la desconfianza y el sufrimiento permanecerían por mucho tiempo. Sin embargo, lo que antes parecía una vida irremediablemente destruida por una acusación falsa, se transformó en una historia de redención. Y, en el corazón de todo esto, estaba la lealtad de un perro, el imbatible compañero que, al olfatear la verdad, salvó una vida y destruyó un imperio de mentiras. Thor, con su coraje e instinto inquebrantables, se convirtió en el verdadero héroe de esta jornada. La amistad entre hombre y perro no era solo un vínculo,
era la fuerza que los mantenía vivos y los impulsaba a seguir adelante en cualquier batalla que enfrentaran. Thor, con sus ojos confiados y su mirada firme, nunca dejó de ser el guardián de Ricardo, su héroe silencioso. En los meses siguientes, la vida de Ricardo cambió de manera irreversible. Aunque la justicia se había hecho, sabía que no sería el mismo. Lo que le sucedió, lo que vivió, dejó marcas profundas en su alma. Pero cuando miraba a Thor, su fiel amigo a su lado, sentía que, de alguna manera, todo lo que sucedió tenía un propósito. La conexión entre ellos nunca fue solo una asociación de trabajo. Fue sobre supervivencia, lealtad y, sobre todo, confianza mutua. Lo que Ricardo más temía, la pérdida de Thor, se transformó en su mayor redención. Sin el instinto de Thor, sin el coraje del perro, nunca habría logrado superar las adversidades que se presentaron. El vínculo entre Ricardo y Thor no fue solo una parte de la historia, sino el fundamento sobre el cual se construyó toda la superación. Con el tiempo, el escándalo político y policial se disipó y las figuras corruptas fueron reemplazadas por nuevos líderes que buscaban un cambio verdadero. Pero el mayor cambio, para Ricardo, fue darse cuenta de que la verdadera justicia no venía solo de las leyes, sino de la lealtad y la amistad que tenía con Thor. Incluso después de tantas pérdidas y traiciones, encontró la fuerza para seguir adelante, con la certeza de que, al lado de su mejor amigo, podría enfrentar cualquier batalla que viniera. La historia de superación de Ricardo no terminó con la exposición de la corrupción, sino con la victoria de un hombre y su perro sobre el sistema que intentó destruirlos. Juntos, demostraron que, con coraje y lealtad, es posible vencer incluso las situaciones más difíciles.